ámbito de la provincia de San Luis por la pandemia. Ahí estuvo Javier Mamí. Sí, Mario, una conferencia de prensa que duró aproximadamente 1 hora y media. Se aprovechó que no hablaba hace bastante el comité de crisis en esta situación. Me parece que estuvo bueno también, o era lo que se esperaba, lo que se necesitaba, la introducción que hizo la doctora María José Sanglá con todos los datos que se estaban solicitando hace un tiempo ya, ¿no? Era un pedido de que, bueno, hacía bastante que no hablaba el comité y las veces que lo hacía no los daba. Por ejemplo, en cuanto a estos datos, se habló de la tasa de letalidad que está por debajo de la media nacional. Hoy por hoy la media nacional de letalidad es del 2,2 y San Luis está en un 1,2 de cantidad de fallecidos por la cantidad de, o dividido la cantidad de casos que tiene la provincia de San Luis. Y en cuanto a la mortalidad cada 100.000 habitantes, también es otro de los datos que tiene San Luis por debajo de la media nacional. Hay un 86,28% de mortalidad cada 100.000 habitantes en la provincia y en un índice nacional que está en el 129,15% entre todas las provincias. Esos son los dos únicos ítems que San Luis tiene por debajo de la media nacional. Después hablamos de la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. Dijo la presidenta del Comité de Crisis, María José Sanglá, que San Luis está por encima de la media nacional en cuanto a la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Hoy por hoy San Luis tiene 6.514 casos cada 100.000 habitantes de la provincia. La media nacional es mucho más baja, 5.845 casos cada 100.000 habitantes. Y la razón de crecimiento, que es otro de los puntos que maneja Nación para determinar las zonas de riesgo que existen en el país, hablan de que la provincia también está por encima de la razón de crecimiento a nivel nacional, que recordemos, esta razón de crecimiento es la que hablamos todos los días, Mario, que tiene que el límite es 1,2. San Luis al momento de esta conferencia dijeron que era de 3,4, actualmente está en 2,95. Sigue siendo muy alta con relación al límite que dispone Nación. Y otro dato importante que se venía esperando tiene que ver con la duplicación de casos y cómo, con relación a los últimos contagios que se han determinado, hoy por hoy la provincia de San Luis duplica casos cada 46 días, está bien, 46 días es el tiempo en el que San Luis duplicaría sus contagios. Es un número muy bajo teniendo en cuenta lo que veníamos teniendo de más de 400 días en algún momento, pero no tan bajo con relación a lo que habíamos tenido en octubre, por ejemplo, el anterior brote donde duplicábamos casos cada 11 días. Está bien que la cantidad de casos era mucho menor, pero hoy estamos en esta situación. Eso en cuanto a los datos que se brindaron ayer. Ahora actualmente, ¿cada cuántos días? Cada 46. Cada 46 días se duplica la cantidad de casos. Exacto. Hoy, por ejemplo, estamos en 35.000 casos. Si seguimos a este ritmo de crecimiento, en 46 días, un poquito más de un mes y medio, se duplicarían a 70.000 los casos. Eso es lo que está anunciando el comité de crisis con este dato, ¿no? Es decir, si no se frena, si efectivamente no se frena la cadena de contagios, vamos a llegar a una situación extrema. De duplicar los casos puede ser de aquí a un mes y medio, que son 45 días, o menor cantidad de tiempo si los casos siguen creciendo. Porque a medida que van registrándose mayor cantidad de contagios por día, este tiempo de duplicación de casos va a disminuir. Y a medida va a ser menos que 46 días. Es una situación complicada la que marcaron ayer con esto. Muy complicada, ¿no? Sí. Demasiado. En su momento, cuando teníamos... Está bien que en octubre, por ejemplo, teníamos menos cantidad de casos, estábamos en el orden de los 2.000, 2.500 casos. En ese momento era cada 11 días. Y era una situación compleja. Ahora ver que estamos en 35.000 y podemos pasar a 70.000 en un tiempo de 46 días
marca una complicación extrema la que tiene la provincia de San Luis en ese sentido. Por eso yo digo que fue una retardada conferencia de prensa, Sí. porque en el desprecio por la información y del derecho del pueblo a la información que ha tenido y que tiene el gobierno de la provincia de San Luis, esta demora en explicaciones lo que hace es favorecer, digamos, situaciones adversas, ¿no? Si informaran adecuadamente, si el comité de crisis hubiera estado informando adecuadamente y no a la mitad, si los decretos existieran, que no existen. Sí, de las últimas medidas, por ejemplo, no hay existe, nada. No existe. No hay cómo guiarse. Entonces, todo eso contribuye a que la gente, actúe de mejor manera, ¿no? Y no que se nos llenemos de fascistas, como lo que he escuchado ayer los periodistas ayer pidiendo más policía, meta cana. En algunos casos increíbles, ¿no? La verdad que sorprende, Mario, porque encima de ayer cuando hablaban las doctoras, sobre todo del comité, tienen capacidad de explicación. Pero extraordinaria, notable. Y queda re claro todo lo que dicen y bueno, obviamente también advierten y hacen preocupar a la población de la situación en la que estamos como provincia. Pero además de la solvencia técnica que muestra, por ejemplo, la doctora Sangla, tiene una capacidad didáctica muy interesante. Entonces, cuando ella explicaba, por ejemplo, que si no hay... Si no hay un cambio en la conducta, una conducta de mayor cuidado, los casos se van a seguir multiplicando. Y al multiplicarse los casos, va a devenir, por ejemplo, la mutación del virus. Claro. Todas esas explicaciones tan claramente expuestas, me parece que tendrían que ser mejor aprovechadas. Bueno, para ahí están gastando millones de pesos millones de pesos en comunicación para el negocio de Valenzuela Linaje, con toda la porquería que están haciendo en materia de comunicación. Y otra cosa es estas conferencias de más de una hora. Claro, nadie le presta atención a... Se hace largo. Se hace muy largo, queda muy lejos lo que dijeron al principio, la que fue la explicación más clara quizás de la conferencia, algún dato que pueda surgir después. Me parece que tendría que cambiar la modalidad. Quizás haciéndolo más continua esto, se puede evitar esa forma. Pero ayer también, con relación a todos estos datos, ya marcando la situación epidemiológica que tiene la provincia, se informó que San Luis, como decía Mario al principio del programa, ya circula la variante P1 proveniente de Manaos, que es la conocida cepa Manaos. Hay muchos... científicos o personas relacionadas a la ciencia que dicen no hay que denominar la cepa Manaos porque se cataloga a una localidad, es como si dijeran la cepa San Luis y todos los pobladores de San Luis estarían indicados en esta situación. Dicen que es un mal uso incluso de los mismos integrantes del comité de crisis aquí o de las personas relacionadas a la ciencia, obviamente. De alguna manera, ese es el nombre que tiene, habrá surgido ahí. Sí, dicen que muchas veces es para llegar a más personas que lo entiendan. Claro, si a mí me dicen P1, ¿vos te crees que me voy a acordar que es P1 o P18? Exacto. Es variante proveniente de Manaos, esta cepa que, según lo que dijo la doctora Aguilera ayer, tiene una capacidad de contagio de 2.5 veces más que la actual, que la que está circulando aquí en San Luis. Y que además un dato llamativo es esta capacidad de producir reinfección, es decir, aquellas personas que ya tuvieron COVID que puedan volver a tenerlo con esta nueva cepa que se ha detectado en la provincia. Hasta un 65% de posibilidades tienen los que ya tuvieron COVID de reinfectarse con esta situación. Con todo este marco hablado por el comité con relación a la situación epidemiológica, la doctora Sangla habló de las medidas que se han adoptado en la provincia y dijo que lo que se intenta es no colapsar el sistema sanitario. Ya vamos a ver los datos, ya vamos a dar los datos que brindaron ayer desde el comité con relación a la ocupación de camas en terapia intensiva y moderados. Sí, Mario. Podemos ir a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con todos los datos, ¿sí? Nada secreto, UNSL.
8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, se largó el agua con todo, ¿no? Impresionante cómo se siente, se escucha desde aquí la tormenta. Esto y se escucha porque estábamos trabajando con una cuestión de ventilación con las ventanas abiertas, ¿no? Sí. Las ventanas del estudio abiertas. No sé si trajo el paraguas hoy, Mario. No. Temperatura, me vine en bici encima. Temperatura de 13 grados con 2 décimas, humedad del 91%, viento del sector sudeste a 21 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 23 grados para esta jornada. Bueno, estamos con Javier Mamí y el relato de lo que aconteció ayer en la conferencia de prensa del Comité de Crisis y de la Ministra de Salud de la provincia. La presidenta del Comité de Crisis ayer dijo que las medidas que se han adoptado es para no colapsar el sistema sanitario. Dijo que si uno toma en cuenta todos los datos que brindábamos recién de lo que anunciaron ayer por parte del comité, la medida que se tendría que haber adoptado es un aislamiento estricto. No se llegó a eso porque entienden que hay un hartazgo social y que la situación ha cambiado con relación a octubre de 2020. Escuchamos a la doctora María José Sangla. El objetivo de todas nuestras acciones era no colapsar el sistema sanitario. Es por eso que todas las actividades son bajo protocolos que están discutidos, que están publicados, que están aceptados y que en el 90% de los casos están confeccionados por cada uno de los rubros. Los protocolos nosotros necesitamos que se cumplan. Los protocolos están para cumplir y la esencia del protocolo es no generar contagio. Si el protocolo está, nosotros vamos a tener distanciamiento, uso de tapaboca y no nos vamos a contagiar. Las medidas que nosotros tomamos el viernes, si ustedes las comparan con la situación epidemiológica actual con respecto al brote anterior, indicaría un aislamiento estricto, ¿no? Nuestra razón de crecimiento, nuestro índice de duplicación de casos, nuestra incidencia. Nosotros sabemos que la situación es distinta, que hay hartazgo social, pero nosotros sabemos que nuestro sistema sanitario, ustedes lo han visto, tiene una ocupación de más del 70% y que está empezando a entrar en riesgo. Es por eso que nosotros tomamos algunas medidas ya el día viernes. Esperamos que con esta medida bajen la cantidad de números de contagios diarios. Es lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, y es por eso que pedimos respetar los protocolos, es por eso que pedimos circulación lo menos posible de la gente para bajar la cantidad de contagio y que no se refleje en el sistema sanitario. Ahí escuchábamos a la doctora María José Sangla con relación a esta situación de las últimas medidas y la situación para no saturar el sistema sanitario. ¿Por qué marcaba preocupación? La ocupación de camas que dieron a conocer ayer con relación a cómo están los diferentes hospitales abocados a esto, indican, por ejemplo, que en terapia intensiva para casos de COVID y no COVID, el Hospital San Luis tiene una ocupación del 74%, el Policlínico de Villa Mercedes 67,6% y el Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo el 57%. Sí, ¿En terapia intensiva? En terapia intensiva. ¿Esos son los porcentajes de terapia? Exacto, entre personas que tienen COVID y las que no tienen COVID. Es decir, personas, por ejemplo, que han entrado por algún accidente, por algún cáncer, por su situación de particular. En esta situación también se suman las personas que atraviesan la enfermedad de manera moderada, es decir, no están graves, pero necesitan internación o un ingreso hospitalario. Síntomas muy fuertes que sí o sí necesitan pasar unos días en internación. En esto hay una preocupación aún mayor porque aquí en San Luis la ocupación de camas moderadas es del 92%, en Villa Mercedes del 76,9% y del Hospital Madre Catalina Rodríguez de Merlo del 83%. Viste que cuando la doctora Sangla el viernes dijo más del 50% podía decir que estaba llegando al 100%, que era lo que sosteníamos nosotros, porque lo que sabemos y lo que todo el mundo te comenta es que el hospital está lleno. Entonces ella habló de más del 50%, bueno, más del 50% puede ser 99%. Exacto. ¿No? Sí. Y está en el... y ha habido un crecimiento desde el viernes hasta ayer, que es martes, o sea, en 4 días nada más. Claro. De los datos. Y esto lo marcó Mario porque hay una situación diferente, dijo, con relación a lo que se estaba viviendo en octubre del año pasado. Y es que ahora se contagian los jóvenes. Dijo que hay un
un 66% de personas entre 19 a 49 años que están sufriendo la enfermedad en este momento o que se han contagiado en los últimos 20 días. De los datos que dimos del 74% de la ocupación de camas en el Hospital San Luis, el 40% de ese total es de personas jóvenes con vida social activa. Dijo que hay personas con respirador, nombró 2 casos nada más de 2 personas de 31 y 36 años que están atravesando la enfermedad de manera grave, que muchas veces se reafirma por una neumonía bilateral que sí o sí requiere internación en terapia intensiva. Escuchamos a la doctora Sangla al respecto. Nosotros siempre dentro de las políticas para combatir la pandemia tuvimos en claro que debíamos testear masivamente para aislar masivamente. Nosotros debemos testear, diagnosticar, aislar y cortar cadena de contagio. Es por eso que siempre mantuvimos índice de positividades por debajo del 15%. Una población bien testeada es aquella que tiene índices de positividad por debajo del 15%. Ese siempre fue nuestro objetivo y creo que lo estamos cumpliendo. Siempre mantener eso. Es por eso que San Luis es una de las provincias o es la provincia que mayor índice de testeos tiene. Y ahora vemos cómo los últimos días de abril nuestros índices de positividad están siendo altos, 13. ¿Están dentro de la normalidad? Sí, porque dijimos que hasta 15 es una muestra aceptable de positividad, pero estamos teniendo positivos. La media nacional de testeo habla de 109.1 testeos cada 100.000 habitantes. San Luis en este momento está testeando 506 pacientes cada 100.000 habitantes. Ahí escuchábamos a la doctora Sangla, ya vamos a pasar lo de las edades, pero justo estaba hablando de los testeos, Mario. Dijo que en cuanto a cantidad de testeos, la provincia de San Luis está por debajo del 15% del índice de positividad, es decir, que se está testeando bien, dijo, en la provincia. Indudablemente que hay una cantidad importante de testeos en San Luis y que con relación a otras provincias, hoy estamos en 506 testeos cada 100.000 habitantes. Es la provincia que mayor cantidad de PCRs realiza. Y recordemos que aquí en San Luis, a diferencia de otras provincias, por ejemplo, están estos testeos permanentes o voluntarios que se van móviles, que se van realizando en diferentes plazas o puntos de la provincia. Eso en cuanto a la cantidad de testeos, afirmó que si bien la cantidad de casos existe, que hay una cantidad de casos muy alta, por lo menos desde el 13 de abril con más de 500 casos, el índice de positividad está en una normalidad, por debajo del 15%. Ahora sí vamos a escuchar lo que decía la doctora Sangla con relación a las edades de contagio y la preocupación por los contagios en personas jóvenes. ¿Qué diferencia tenemos principalmente en lo que es la afectación de personas de la primera ola a la segunda ola? Ustedes saben que la primera ola se caracterizaba, y era lo que transmitíamos diariamente, de que los pacientes que se enfermaban eran aquellos pacientes que tenían factores de riesgo, que tenían más de 65 años, y aquellos pacientes que fallecieron entraban dentro de eso, o sea, mayores de 60 años con factores de riesgo. Situación de que no está ocurriendo actualmente. Actualmente, el 66.12% de los pacientes que estamos diagnosticando tiene entre 19 y 49 años. Una gran mayoría de ellos se complica con neumonías bilaterales asociadas a COVID que requieren de ingreso hospitalario, y hay un grupo de ellos en este momento en la terapia intensiva de Hospital San Luis. El 40% de los pacientes tiene menos de 50 años. Hay pacientes de 31 y 36 años que se encuentran ventilados y que ninguno de ellos tiene factores de riesgo. Son pacientes jóvenes con vida social activa. Mirá el dato que acaba de dar ella, ¿no? La gravedad. Vos sabés que ayer se conoció un informe de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas. Uh-huh. Y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice que la mayoría de las camas del sistema de salud está ocupada por pacientes jóvenes con coronavirus con un alto requerimiento de asistencia respiratoria. Y dice que la edad de los internados, la edad promedio de los internados es de 53 años. Y es una cuestión que la doctora Sangla ayer reiteró el concepto, cuando hacía la comparación con el año pasado y decía que el año pasado los ocupantes de mayor peligro eran personas mayores
con factores de riesgo, además. Exacto. Y ahora, viste, acabamos de escuchar decir que son personas jóvenes sin factores de riesgo. Sí, sí, que tienen vida social activa, Sí. están permanentemente en la vida social. Y no solamente que sufren la enfermedad de manera grave, sino que dijo que hay un crecimiento también de las personas fallecidas, de jóvenes, promedio de 50 años, por ejemplo, que también no tienen una neumonía o algo ya previo, una enfermedad previa a este virus. En esta situación dijo que San Luis está atravesando lo mismo que sucede en todas las provincias de la Argentina. Habló de la preocupante situación que se vive con los contactos estrechos. Dijo que hay medio contacto estrecho por cada positivo que existe en la provincia de San Luis. Los casos positivos no informan los contactos estrechos, Mario. Es decir, el 0,5 que marcaron ayer de contactos estrechos por cada positivo es como si yo estuviera con tu mitad nada más. Si yo fuera positivo e informara que estuve con la mitad de Mario nada más. Dice, pareciera como que los positivos no se juntan con nadie o que estamos en una situación espectacular de que todos cumplen con los protocolos y están aislados cada uno por su lado. Pero indudablemente esto no sucede, sino que es que nos informan los contactos estrechos. Bueno, y a propósito de esto, Sí. ¿la aplicación Trazar sirve para algo o nada? Ayer dijo que dijeron, fue una de las preguntas que se realizaron al respecto, dijeron que hay un incumplimiento de la utilización de la aplicación Trazar, pero no afirmaron de que esto funcione para los contactos estrechos, para determinar los contactos estrechos. Tampoco que se carguen en la aplicación Vigilancia Epidemiológica, que supuestamente era para eso. Ayer no lo determinaron así. Me parece que le eludieron a la pregunta. Sí, lo terminaron eludiendo. Yo me quedé con el concepto de que no sirve para nada. Que es una cosa más que tenemos, digamos, tipo bañuelo, así, ¿viste? Una cosa que está es aparentemente útil, ¿viste? Generalizada, pero que en la práctica no sirve. Porque si yo estoy enfermo, no me buscan y saben el concepto que yo tengo de Trazar cuál es. Yo me enfermo, cargan mi número de documento y saben por dónde anduve yo y Claro. dónde estuve, cuánto tiempo estuve, o por lo menos con quiénes y qué personas estaban en ese momento en el lugar, si es que yo fui a un negocio, por ejemplo. Claro. Y ayer la impresión fue de que no lo utilizan. Que no lo utilizan. No lo utilicen de esa manera sí hablaron de que los negocios incumplen y que han tomado represalias en ese sentido, controles, ha habido multas, pero no determinaron de que esa aplicación funcione para determinar contactos estrechos. Bueno, pero también, no sé por qué, porque vos vas a determinados lugares, por ejemplo, ahora están cerrados, pero vos ibas al Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, personal del gobierno, personal del Estado, marcando la trazabilidad con un cuaderno. Entonces yo decía, pero ustedes son del Estado, ¿no? No aplican Trazar. No dice, porque no tenemos teléfono. Lo mismo me pasó en el mercado municipal de aquí. Sí, efectivamente. Es otro lugar donde he visto que están con un cuaderno todavía. Están con un cuaderno. En algunos negocios por ese cuadernito ha habido multas muy importantes. En Merlo, 50.000 pesos. 50.000 pesos, sí. Mario, para cerrar, primero habló también de las burbujas escolares y esta 1,4% de positividad que ha habido en personas de la comunidad educativa. Dijeron que esta positividad no se da en el ámbito escolar, pero forman parte del ámbito educativo. Igualmente dice que los protocolos marcan burbujas que han podido aislar a esa burbuja específica sin tener la necesidad de cerrar la escuela, por ejemplo. Así que dijeron que van a mantener por ahora, aunque se evalúa semana a semana, la presencialidad. Y por último habló del sector privado. Tuvieron una reunión ayer con este sector de la salud de manera privada, porque ante esta situación de la ocupación de camas en el sector público, preguntaron cuál era la situación para recibir casos COVID en el sector privado. Hablaron de limitante de infraestructura y de recursos humanos, y la doctora Sangla dijo en este sentido
que si se llega a una situación extrema, lo que va a tener que pasar es dejar de lado la atención de las personas no COVID. Ni siquiera internación y mucho menos operación. Al respecto le escuchamos a la doctora Sangla sobre esta reunión ayer. Sí, Rodrigo. Cuando tomamos las medidas el 2. A la asistencia hospitalaria, lo único que nos queda es tomar el lugar que están ocupando los pacientes no COVID. Ustedes saben que los hospitales giraron. Hospital Juan Domingo Perón aumentó un 300% su capacidad, Hospital San Luis un 275% su capacidad, todo tendiendo a cómo ven el virus con respecto a la primera ola. Las capacidades edilicias tienen un límite. Hoy tuvimos una reunión con el sector privado en el cual su limitancia es la infraestructura. Muchos de ellos no tienen capacidad técnica de termomecánica, de oxígeno, de aire comprimido para poner más respiradores. Uno puede comprar infraestructura, respirador, cama, monitores, bomba, que nosotros tenemos, pero tenemos una limitante que es el recurso humano. No solamente San Luis, el mundo tiene limitantes de recurso humano. Y una cama crítica operativa es de un terapista cada 6 camas y de un enfermero cada cama y media. Nosotros debemos cumplir eso para tener buena asistencia. Pero nosotros no queremos llegar a eso, porque antes está la responsabilidad individual y la responsabilidad social. Ahí escuchábamos a la doctora María José Sangla, presidenta del Comité de Crisis, respecto de esta situación que vivimos en la provincia y la última reunión que han tenido con el sector privado de la salud. Una conferencia de prensa de 1 hora y media ayer explicando la situación epidemiológica provincial. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por el informe. Vamos a la pausa. Escuchamos música y retornamos.